Rodríguez, arzobispo emérito de Guadalajara, Jalisco, México. Y vamos a hacerle una entrevista para Adelante la Fe, un sitio de internet muy reconocido a nivel internacional de España. La primera pregunta, Eminencia, que queremos hacerle es, ¿puede darnos por favor su valoración de la situación de la Iglesia actual? Bueno, la situación de la iglesia actual en el mundo es muy variada, no se puede dar una respuesta homogénea en todos los lugares. En unas partes la iglesia retrocede, pierde y en otras gana. Me parece que si se trata de Europa, pues tal vez el secularismo y creo que hasta el ateísmo van ganando terreno. Y si no, también la presencia del islamismo, que se está acrecentando con mucho fervor, con deseo de conquistar, con la inmigración de trabajadores desde hace 50 años y ahora con la inmigración forzada de los que los países de Occidente persiguen allá en el Medio Oriente y en el norte de África y los obligan a emigrar a Europa, seguramente con el propósito de acabar con la población autóctona de Europa, que es de raíces cristianas, ¿no? Eso es evidente. En otras partes, como en Estados Unidos, la iglesia va creciendo. Creo que en Latinoamérica se mantiene. En los países, pues el único país cristiano del Oriente es Filipinas, también la iglesia es fuerte. Y en otras partes, como en el África, se va consolidando. Y también en los pueblos de la raza que dicen amarilla, la mongola, pues también la iglesia en algunos va creciendo. Pongamos por caso Corea del Sur, Vietnam, etc. Lo cierto es que las cifras de la iglesia no disminuyen en número. Que en algunas partes sí pierda, que en otras va ganando. No hay que olvidar que en el Medio Oriente y en esos pueblos de predominancia musulmana está habiendo mucho martirio. Están descabezando constantemente a los cristianos nomás por ser cristianos. Y eso, como dijo Tertuliano, será un bien, será una bendición porque la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Este es el momento de la historia donde cree usted que hay más martirios? Yo creo que numéricamente sí, porque realmente los que degüellan a estos señores son muchísimos. Los medios dicen poco, pero se sabe a través de otras fuentes que son muchísimos los que están siendo degollados, como que tendrían el propósito de que las cristiandades que han habitado por siglos, desde los tiempos apostólicos, en esos pueblos de cultura tan antigua del Medio Oriente y del norte de África, como que las cristiandades desaparezcan. Eso significa que se espera un resurgimiento o se esperaría un resurgimiento de la iglesia. Dios sabrá cómo, pero la sangre de los mártires que llegan al máximo del amor a Dios no es estéril, es fecunda para el bien de la iglesia, de toda la iglesia. Hubo un crecimiento de la iglesia durante el pontificado de Juan Pablo II, numéricamente. Sí hubo. Después se dice que hubo una disminución a lo largo del pontificado, quizá del Papa Benedicto, porque mucha gente no lo entendió su doctrina. Fue un papa, creo yo, muy incomprendido, injustamente incomprendido. Sí, creo que era un papa que se le hizo la guerra. Exacto. Se le hizo la guerra, pero no creo que haya sacudido a la cristiandad, creo que no. Y a medida que pasa el tiempo se le va reconociendo, ¿eh? Ahora, mientras más pasa el tiempo, más se le reconoce su sabiduría, claro, su prudencia, su valor y su humildad. Sí, totalmente. Renunciar, o sea que su figura ha crecido, ¿no? Y en la actualidad, con los cambios que está habiendo en la iglesia introducidos por el Papa Francisco, ¿cree que esto puede ayudar a que la gente se acerque o se aleje más? Bueno, cambios en lo que se refiere a instituciones y personas no los hay. Es cierto que está estudiando la reforma de la curia, pero pues está en el estudio, a ver cuáles cambios. Ahorita no ha habido cambios. Ha cambiado como quien dice, la orientación pastoral un poco, en el sentido de acercar mucho a los alejados, mostrarles compasión, misericordia. En eso creo que el Papa Francisco
ha ganado. A muchos que estaban lejos los ha acercado. A veces han cuestionado sus expresiones, sus actitudes. Yo no lo juzgo porque no me toca juzgarlo y porque además lo que uno sabe es a través de los medios. Además. Entonces uno ignora el contexto en que lo dijo, cómo estaban las cosas. Entonces siempre los medios tratan de sacar de contexto, de presentar las cosas fuera del lugar y de las situaciones que se dijeron. Por eso yo creo que no hay que juzgar ahorita al Papa, esperemos que la historia más adelante lo haga. Hay que respetarlo como vicario de Cristo y jefe de la cristiandad, y Dios velará por él para que, como quien dice, no traspase los límites de la ortodoxia. ¿Podría decirse que la influencia del modernismo es más poderosa ahora que nunca? Sí. Y sobre todo en la curia. Bueno, yo no sé, ya no sé realmente, ya tengo 4 años y medio que no frecuento Roma, ¿no? Salvo ir a la canonización de Juan Pablo, a la fundadora de las monjitas que me atienden, pero ya no estoy yo allí metido, no conozco a la gente nueva, no conozco cómo está la situación, entonces pues yo no puedo hablar en el aire, ¿verdad? Pero el modernismo en general no afecta solamente a asuntos de la curia, sino al mundo entero. Lo que se entiende por el modernismo es toda una doctrina, toda es una visión del mundo. Y que esa visión del mundo anticristiana va creciendo, eso es cierto. Y que se va haciendo oficial, es cierto. Que la persecución al cristianismo desde muy altos niveles, acá en el occidente, con pues el nuevo orden, ¿verdad? La ideología de género, esa que es una dictadura, y en los pueblos del Medio Oriente y del norte de África por el Islam, que van quitándole espacios al cristianismo, a la iglesia, eso es cierto. Pero se entiende por modernismo toda una doctrina, ¿no? Que fue condenada ya desde León XIII y sobre todo el Papa Pío X, y ha venido siendo condenada porque es una doctrina naturalista, contraria a la cristianismo, ¿no? Me imagino que está relacionada con la nueva era. Bueno, la nueva era es una creación también de estos señores que quieren el dominio mundial, pues para distraernos, ¿no? Se ha visto a nivel, yo creo que global, que esta idea de la nueva era se ha ido permeando, por ejemplo, en parroquias donde se promueven clases, por ejemplo, de yoga y cosas que son totalmente contrarias. ¿Eso es parte de la influencia del modernismo que se ha ido filtrando? Sí, porque a veces la gente, yo no lo llamaría modernismo, ¿no? Para no entrar en la filosofía de estas. Yo creo que la gente a veces no sabe que ciertas manifestaciones, incluso corporales, pueden tener detrás una doctrina no cristiana, creo que no lo saben, ¿no? Entonces toman la yoga como un ejercicio, como un relajamiento, sin inclinarse ante Buda. Exacto. Que por otra parte, Buda nunca se dijo Dios. Así es. Buda se dijo el iluminado, el que después de mirar mucha miseria fue a reflexionar, fue a la soledad y volvió con una respuesta, y una respuesta catastrófica. Para no sufrir hay que hacerse indiferente. Exacto. ¿Exacto? Ni bien ni mal, o sea, el fatalismo. Sí. Lo que ha de ser, lo que ha de sufrir, ha de sufrir. Ya le tocó una doctrina que, por otra parte, es muy cómoda para los mandamases. Sí. Porque si se le infiltran al pueblo, le quitan los ánimos de rebelarse. Y yo creo que la prueba máxima fue la revolución cultural en China, ¿no? Así es. Que no hubiera tenido ese impacto si no hubiera sido por ese contexto filosófico. Ese contexto. Y los pueblos árabes, que tienen mucho de ese fatalismo, pues aguantan a los dictadores 20, 30, 40, 50, hasta que no llega a la ciencia los quita, ¿no? Pero ellos no están con la democracia de cada 5 o 6 años, o el que es rico está contento con su riqueza y mira al pobre y no da nada. Es que así lo quiso Alá, así le tocaba. Así es. ¿No? El fatalismo, ¿no? Eso es lo que predicó Buda. Sí. ¿Por qué cree que esté habiendo excesiva, precisamente, tolerancia hacia las falsas creencias y los graves desórdenes morales? Bueno, porque ahora hay muchos maestros, muchas voces, muchos adoctrinadores, muchas informaciones,
Y ahora la iglesia tiene que luchar. La fuerza del evangelio está en la predicación. Y ahora la iglesia tiene que luchar. La iglesia tiene que luchar. La iglesia tiene que competir contra muchas voces y a veces más dotadas de medios de expansión. Las grandes cadenas internacionales, los grandes diarios, etcétera, pues están indoctrinando constantemente al pueblo. Si la gente va a misa los domingos, oye un sermón de 15 minutos, 10 minutos, y ojalá sea bueno. Pero ¿cuántos sermones oyen en la televisión? ¿Cuántos mensajes les vienen a través de los medios de comunicación que han permeado todos los rincones del planeta, incluso en nuestras rancherías? Ahí está el internet, ahí está la televisión, ahí está todo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que la fe cada vez será una decisión personal y no una herencia que nos transmitieron, porque muchos nacimos cristianos, nuestros padres fueron cristianos, el ambiente era cristiano, pero ahora se va llegando a una decisión personal en favor de Cristo nuestro Señor, y es la que debemos predicar, ¿no? Entre tantas voces, la iglesia tiene que lograr con su mensaje convencer al hombre que allí está la respuesta a la existencia humana, al destino del hombre, a su salvación, con el Cristo nuestro Señor. Eso es lo que tiene que predicar la iglesia, con una voz que debe alzarse en medio de muchas voces. Claro. ¿Cree que estos espacios que ha ido ganando precisamente esta opinión o estas filosofías o pensamientos anticristianos han avanzado porque la iglesia ha ido dejando vacíos espacios que antes ocupaba? Bueno, la iglesia antes, digamos en los pueblos tradicionalmente católicos, pues era la única religión, ¿verdad? Entonces no había otra predicación, otros mensajes que los que daba la iglesia al pueblo, en ejercicios, en pláticas, en liturgia, y ahora ya no, pero son espacios que la vida moderna ha ido tomando, con permisos y permisos de la iglesia, pero a la postre hay siempre en nosotros una convicción en los que tenemos fe, en que la obra es de Dios, que es autor del hombre, que la obra de Dios sabrá cómo saca adelante las cosas cuando uno no puede, y que también en el corazón del hombre, en cualquier tiempo y lugar y de cualquier persona que se trate, hay una consonancia profunda con las propuestas del cristianismo. La propuesta principal del cristianismo es la vida eterna. ¿Quién no quiere vivir para siempre? ¿Sí? Claro, así es. Esa es la propuesta principal. Y casi la única promesa que hizo Cristo. No hizo otra promesa más que el que cree en Cristo tendrá vida eterna. Así es. Entonces ahí hay una consonancia profunda de los anhelos del hombre con la propuesta cristiana. Por eso dijo allá en el siglo II Tertuliano, un gran padre, un gran escritor eclesiástico muy sabio, dijo: el alma humana es naturalmente cristiana. ¿Puede calificarse como tímida o más bien prudente la reacción de algunos obispos que son más fieles a la tradición ante todo esto, precisamente este contexto hostil hacia el cristianismo y a la iglesia? Yo creo que sí nos falta predicar más, con más arrojo, con más ímpetu. Creo que sí nos falta predicar más. Y tal vez acompañar esa predicación con el ejemplo. Porque mientras no haya una palabra fuerte, entusiasmada y un ejemplo evidente, pues la predicación cae en el vacío, ¿no? Un modelo como el de San Rafael Guízar y Valencia, ¿no? Para nosotros este obispo, que era un gran pastor y al mismo tiempo un hombre sencillo, pobre, sin pretensiones ningunas. Entonces, así fueron los grandes santos, fueron grandes predicadores, pero no era solamente la fuerza de la palabra, sino también la fuerza del ejemplo, la fuerza de la vida. Exacto. Y eso es lo que también nos hace falta, más vivir nosotros más radicalmente nuestra fe, para que a la palabra, que debe ser siempre clara, oportuna, valiente, o si no es oportuna no le hace, porque ahí está San Pablo que dijo a Timoteo: predica
con oportunidad y sin ella. Sí. En cualquier momento aprovecha para predicar, pero hay que acompañar la predicación con el ejemplo de vida del predicador. Usted ha sido un ejemplo de eso en cuanto a dar testimonio en todos los espacios donde no es bien escuchado ese testimonio, ¿no? Porque usted ha dado una pelea aquí muy, muy grande en México de rescatar, por ejemplo, la memoria de la guerra cristera y de los mártires cristeros. Sí, yo trabajé mucho por ello, se logró su canonización o su beatificación, se escribieron obras para divulgarlos. Siempre que puedo hablo de ellos y los promuevo entre la gente para que los conozcan. Son los ejemplos que tenemos luminosos, claro, de creyentes, ejemplos luminosos de creyentes y de generosos hasta la sangre, ¿no? Ese es el ejemplo de predicar con oportunidad y sin ella. Con oportunidad y sin ella, sí. Siempre que se pueda hay que hablar. Porque eso además a usted le ha costado pues una persecución y atentados. Mediática y legal, ¿no? Legal también. Sí, ¿no? Claro. No, y además física, cuando me envenenaron y me quisieron mandar al agujero, ¿no? Pero pues uno se muere cuando Dios quiere, no antes. Lo que pasa es que traía usted una protección de todos los santos mártires con lo que ellos no contaban, ¿no? Así es. Yo creo que debe proteger. Totalmente. ¿Cree usted, Eminencia, que nosotros los laicos estamos actuando correctamente cuando no estamos de acuerdo con algunas cosas que están pasando, digamos, dentro de la iglesia o con los pastores y que lo manifestemos? ¿Es correcto? Sí. El derecho canónico, que es la ley de la iglesia, y su segunda edición de este derecho canónico es de 1983, bajo la autoridad de Juan Pablo II, consagra el derecho de los laicos a manifestarse en la iglesia, a exigir sus derechos, a organizarse para cuestiones sobre todo de la sociedad civil libremente. De manera que se les da el derecho también de criticar. Y hablando teológicamente, la iglesia somos todos. Todos los bautizados en Cristo, dice San Pablo, formamos un solo cuerpo. Todos los laicos forman parte, son miembros de este único cuerpo. Lo que pasa es que la crítica a la iglesia debe ser a la iglesia. No como institución, sino a los hombres, ¿no? No, a los hombres, claro, no como institución, a los hombres. Es decir, a toda la iglesia, que no se tome como iglesia a los obispos. Ajá, claro. O a los sacerdotes. Y claro. La iglesia empiezan en el obispo, piensan en el papa. No, la iglesia somos todos. Sí. Que en la iglesia hay muchas deficiencias de arriba abajo, eso es cierto. De arriba abajo, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Adán y Eva. Claro. Siquiera puede haber deficiencias en los obispos, en los cardenales, en los sacerdotes y en los laicos y en los religiosos, entonces puede haber deficiencias. Y que nos critiquemos incluyéndonos, creo que es saludable, ¿verdad? Claro. Ahora, hay otra cosa. Tampoco se ha de pensar que vamos a llegar en este mundo a una iglesia perfecta. Donde haya seres humanos, habrá deficiencias. Donde quiera los va a haber. Y esas deficiencias están previstas por Dios. Están previstas esas deficiencias por Dios, que es paciente, que no quiere arrancar la cizaña junto con el trigo, sino que espera hasta la cosecha, ¿no? Dios es paciente porque es poderoso, nadie se le escapa, ¿no? Claro. Nadie se le va de las manos, entonces ahí le va dando largas al pecador. Y también la otra parábola tan hermosa de los peces. El pescador que saca a la playa los pescados, los buenos los aparta y los malos los tira. Y dice el Señor, así será al final de los tiempos, y vendrán los ángeles y quitarán todo escándalo de la iglesia, pero hasta el final de los tiempos. Siempre que pensemos en las deficiencias, hay que comenzar por examinarse uno a sí mismo. Pero si la iglesia tiene, a ver, tú no tienes deficiencias, claro, que si no tienes, dale gracias a Dios, ¿no? Que no tienes, ¿verdad? Y empezar por ahí, y que digamos en la iglesia habemos de todo, porque la iglesia hay de todo, ¿no? Claro. Es ser saludable, y qué bueno que Dios permite que en la iglesia haya de todo, porque si no, a lo mejor no cabríamos algunos dentro de la iglesia. Yo le escuché a usted un sermón hace tiempo donde usted decía que la iglesia estaba hecha para pecadores, gracias a Dios, porque de otra forma nadie estaríamos aquí. Pues no estaríamos aquí, no estaríamos dentro de la iglesia, está hecha para pecadores. Y por eso me dio Cristo, como los pecadores ya nos vamos a ir purificando, convirtiendo, acercando al Señor, ¿verdad?
Y algunas de las frases que se acuñaron durante el Concilio Vaticano II acerca de la iglesia fue que la iglesia, la esposa del Cordero, sin mancha ni arruga, es la celestial, la que ya está en el cielo. La que va peregrinando por la tierra, peca y se purifica. Peca y se purifica. Las dos, sí, claro. Y por último, Eminencia, bueno, esta es una pregunta un poco fuerte y quisiera que lo respondiera con esa característica que lo distingue, ¿no?, entre todo el colegio cardenalicio. Para usted, ¿cuál es el punto de inflexión que puede marcar el límite para que haya un cisma, para que lo haya o para que se declarara, si es que lo hay? Mira, yo creo que un cisma no lo va a haber. Estaremos en desacuerdo en muchas cosas, pero ya se ha madurado mucho. Sabemos que la iglesia es una, ¿verdad? Generalmente los cismas o herejías que se han dado han estado apoyadas siempre por los poderes temporales, ¿verdad? Pero como ahora no hay ningún poder temporal que apoye, no creo que vaya a haber un cisma. ¿Por qué la iglesia en el 1054 de Oriente se separó de la de Occidente, lo que llamamos la iglesia ortodoxa? Bueno, porque el imperio de Bizancio estaba muy entrelazado con la iglesia. Aquí no hace falta Roma, nosotros podemos, ¿verdad? Y somos más que Roma, porque Roma no valía nada en ese tiempo. Y el imperio de Oriente era esplendoroso, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿por qué Martín Lutero, que era un fraile agustino, tuvo tanto apoyo? Porque los príncipes de Alemania dijeron, aquí están los bienes de la iglesia era muy rica. Y al separarla de Roma, ellos se hicieron jefes de las iglesias y quedaron con los bienes. Así que eso no lo hay, ¿no? Pero sin embargo, el día que hubiera una herejía manifiesta, que fuera contra la doctrina tradicional de la iglesia, contra los grandes concilios, y que la propusiera alguien, entonces ahí podría haber un cisma, eso sí, porque habría la parte buena que dice, no, ahí no, y ustedes apártense, ¿no? Pequeños cismas siempre los habrá. En el Concilio Vaticano I, ¿cuál fue el cisma? El de los vetero-católicos, que era un poco de alemanes y holandeses que no estuvieron de acuerdo con la definición de la infalibilidad pontificia. El Concilio Vaticano I definió la infalibilidad pontificia. Y ellos no estuvieron de acuerdo, hicieron su pequeño cisma, la iglesia de los vetero-católicos, de los católicos viejos, que se ha ido acabando, poco se ha ido acabándose. O sea, se absorbe. El Concilio Vaticano II también tuvo su cisma, los de Febrianos. ¿Por qué? Porque por esto se quedan las cuestiones, porque se cambió la misa del latín a las lenguas vernáculas. Nuestro Señor no celebró en latino, ¿sí? No. Él celebró en arameo. Así es. Y la iglesia primitiva era griega, exacto. Era griega, por todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en las lenguas de los otros países, ¿no? Que todavía siguen esos ritos hasta la fecha, en otras lenguas. Entonces, y por cosas tontas y más bien por resentimientos personales, pues hubo ese cisma. Puede ser que un cisma menor vaya por ahí en alguna parte, puede ser que sí, que un obispo con unos cuantos seguidores, o un grupito de obispos con unos cuantos seguidores, digan, no, que nos separamos de esta iglesia gobernada por este papa. Pudiera ser. Eso cabe dentro de las previsiones de la providencia de Dios, que nos deja libres. Claro. Nos deja libres. Debemos hacer mal abuso de la libertad, pero que yo no aviso de ningún signo. Pues Eminencia, le agradecemos mucho este tiempo, estas respuestas tan claras, y sin duda esto le dará mucha luz a la gente que tenga acceso a esta entrevista. A nombre de Adelante la Fe le agradecemos su tiempo. Gracias, muchas gracias a todos ustedes.